Silva Córdoba, académico titular y exdecano de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha, profesor de matemáticas y doctor por la Universidad de Oviedo. Ha sido director Centro de Estudios de Enseñanza de las Ciencias CESANSI, Valparaíso, como también director del Departamento de Matemáticas y Física. Fue presidente nacional de la Sociedad Chilena de Educación Matemática, SOCHIEM. Sus investigaciones y publicaciones nacionales e internacionales se centran en el logro de las habilidades y competencias que se necesitan en los estudiantes, particularmente en educación de las ciencias y el uso de la inteligencia artificial. Autor de textos y capítulos de libros en didácticas de las ciencias y con publicaciones nacionales e internacionales. Participa en grupos de estudio y grupos de investigación nacionales e internacionales. Eh, Visualizaciones y mediadores concretos en educación matemática, filosofía de las matemáticas, educación matemática, didáctica de las ciencias naturales y exactas. Participa como profesor invitado en doctorados en educación matemática, como profesor y como miembro de tribunal premiado en la categoría de grandes educadores de América. Galardón internacional otorgado por Prensa América 2025 en la ciudad de Miches, provincia El Ceibo, República Dominicana. Hijo ilustre de la ciudad de San Felipe, Chile, miembro activo de investigación en educación matemática y miembro de redes de didáctica de las matemáticas y de la ciencia, director del Observatorio Internacional de Inteligencia Artificial y Educación Matemática, OIAM. Hoy nos acompaña con la ponencia Historia del Pensamiento Matemático Latinoamericano, Filosofía y Pensamiento Matemático en América Latina, Historia, Cultura y Epistemología. Tiene la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la organización del Congreso Internacional de Filosofía de las Matemáticas. Para mí, me siento muy contento cuando me preguntaron si podía, en verdad, poder compartir con ustedes lo que hemos ido reflexionando en los últimos años. Eh, la estructura de la conferencia que yo quiero dar, primero la genealogía histórica, la epistemología, cultura matemática, educación matemática y futuro digital. Yo preferiría partir con una pregunta. ¿Existe un pensamiento matemático latinoamericano? Quiero justificar la función de esta diapositiva. La lámina cumple un rol de pregunta generadora o pregunta epistemológica. No entrega información aún, sino que abre el problema central de la conferencia y posiciona al público en un debate académico. Por otro lado, la dimensión conceptual que tiene, a mi modo de ver, es que esta pregunta plantea una tensión entre dos visiones de la matemática. Por un lado, la universalista, la matemática es única, abstracta, sin en contexto cultural. Y por otro lado, la contextual o sociocultural, la forma de producir y enseñar y usar la matemática depende de la realidad histórica y social. Este debate aparece en la investigación impulsada por D'Ambrosio, quien introdujo la idea de que existen diversas formas culturales de hacer matemática. Y por otro lado, la dimensión filosófica. La pregunta también toca a un problema clásico de la filosofía matemática. ¿La matemática se descubre o se construye culturalmente? En América Latina, muchos investigadores sostienen que aunque los objetos matemáticos sean universales, las formas de aprenderlos, enseñarlos y aplicarlos sí tienen una entidad regional. Por otra parte, una dimensión educativa latinoamericana. Esta lámina, existe el pensamiento matemático latinoamericano, nos invita a reflexionar sobre las características propias de la región. En primer lugar, educación matemática vinculada a equidad social. En segundo, contextos de diversidad cultural. En tercero, la importancia que tiene la educación pública. Y en cuarto lugar, la relación entre la matemática y los problemas reales. Existen varios comités interamericanos
americanos, etcétera. Eh, y sí, la América Latina tiene una historia, cultura y problemas propios, entonces también puede desarrollar formas propias de pensar la matemática. No existe el pensamiento matemático latinoamericano como tal, pero sí hay atisbo en términos de lo que hemos ido haciendo algunos. Existe en la educación matemática, está emergiendo como campo eh, académico propio. Esto permite entonces introducir esta lámina a temas tales como la etnomatemática, pensamiento crítico, modelación social, inteligencia artificial en la educación. Por lo tanto, las matemáticas son universales o culturalmente situadas. Veámoslo, eh, yo diría, en primer lugar, que se abre a partir de la lámina anterior la pregunta del pensamiento matemático latinoamericano. Esto creo que profundiza el debate epistemológico central de la matemática, cumpliendo tres, yo diría, funciones. Uno, el marco conceptual como tal. El segundo, como puente entre la filosofía y la educación. Y el tercero, la justificación de la perspectiva latinoamericana. Pero el problema epistemológico, la pregunta plantea una tensión clásica, a mi modo de ver, en la filosofía de la matemática. Existiendo dos grandes posturas. Una, el universalismo matemático, que nos dice que la matemática es objetiva, independiente de la cultura, válida en cualquier lugar del mundo. Esta versión, yo diría, está asociada a las tradiciones científicas, como las de Isaac Newton, David Hitler, entre otros. Bajo esta mirada, podríamos decir que 2 más 2 son 4 en cualquier cultura. Pero también una segunda postura es la matemática culturalmente situada. ¿Qué sostiene? Que las prácticas matemáticas emergen de contextos culturales y los diferentes pueblos desarrollan formas propias de matematizar la realidad. Uno de los principales impulsores de esta idea es D'Ambrosio, con su propuesta de etnomatemática, que muestra cómo, yo diría, comunidades, oficios, culturas indígenas producen conocimiento matemático. Y en tercer lugar, la historia, filosofía y educación matemática. Claro, la lámina nos propone esta triada, yo diría, conceptual. La historia estudia cómo surgieron las ideas matemáticas. Ejemplo, diríamos, las civilizaciones antiguas, desarrollo científico europeo, matemáticas en cultura originaria. Pero también un segundo elemento es la filosofía. Cómo la filosofía, porque nos hace preguntarnos, ¿qué es la matemática? ¿Cómo se justifica el conocimiento matemático? ¿Es descubrimiento o construcción matemática? Y la educación matemática como tercer elemento es que nos hace analizar cómo se aprende matemática, cómo influye el contexto social, cómo se enseñan los conceptos. En América Latina esto ha sido impulsado por redes, como dije antes, Comité Interamericano de Educación Matemática, entre otros. Y un cuarto elemento que para mí es importante es la perspectiva latinoamericana. Claro, la pregunta, ¿no?, en esta lámina nos sugiere que América Latina propone, yo diría, una síntesis en términos del lenguaje. La matemática puede ser universal en sus estructuras, pero situada en su enseñanza y significado social. Las características del enfoque regional, yo diría, es la educación matemática vinculada a la justicia social, como dije antes,
el reconocimiento de la diversidad cultural, la relación con los problemas reales y la inclusión educativa. Países que han desarrollado estas investigaciones en forma fuerte, yo me diría, por lo menos lo que nos da el estado del arte, es Brasil, México, Chile, Colombia, Argentina, entre otros de los países. La, la lectura, por otro lado, de la pedagógica de esta lámina es que la estructura es estrategia, es estratégica. Pregunta principal, tres ejes: historia, filosofía y educación. Pero veamos entonces el problema epistemológico. Yo lo planteo de la siguiente manera: universalidad versus conocimiento situado. Primero, ¿cuál es el sentido que tiene la lámina en esta conferencia? Nos introduce el conflicto epistemológico central que atraviesa la filosofía y la educación, perdón, la filosofía y la educación matemática. Su función es mostrar que el debate no es solo pedagógico, sino también filosófico, cultural y científico. La pregunta implícita entonces que está aquí es: ¿la matemática existe independientemente de la cultura o se construye dentro de la cultura? Y la universalidad de la matemática, la postura universalista sostiene que los objetos matemáticos son abstractos y universales. Las verdades matemáticas son independientes del contexto social y la matemática tiene validez global. Un ejemplo, me atrevo a plantearlo: un teorema es verdadero en cualquier país, idioma o cultura. Esta versión, como dije antes, también hay figuras, que era Newton y Hilbert, pero desde la perspectiva matemática es parte de un lenguaje universal de la ciencia. Y por otro lado, ¿qué vamos a entender por el conocimiento situado? La perspectiva del conocimiento situado nos plantea a nosotros, primero, el conocimiento se produce dentro de contextos históricos y culturales. Segundo, las prácticas matemáticas reflejan formas de vida, necesidades y culturas. La enseñanza y comprensión de la matemática depende del entorno social. Por lo tanto, ¿qué nos pasa? Particularmente cuando lo miramos en este enfoque de etnomatemática. Los sistemas de medición son desarrollados de lo mismo la forma de contar, las estrategias geométricas, los razonamientos matemáticos propios. Bueno, y yo dije entonces va a existir una tensión epistemológica. Claro, eh, la lámina yo pretendo buscar que nos muestre que ambas posiciones no son completamente opuestas, sino que se puede distinguir entre ellas. En primer lugar, el nivel uno: estructura matemática, universal, lógica, formal. Segundo nivel: producción y aprendizaje, histórico, cultural, social. Es decir, en otras palabras, la matemática puede ser universal en su lógica, pero situada en su construcción y enseñanza. Pero ¿cuál es la relevancia para nosotros los de América Latina? El debate es especialmente importante en la región porque existen múltiples culturas y tradiciones matemáticas. La educación enfrenta desigualdades sociales, las enseñanzas debe conectar con los contextos reales. Y aquí hay una dificultad que también tiene un carácter político para nosotros en la América Latina. Y si no, vean cómo los cambios de gobierno y qué ocurre con aquello.
Por ello, entonces, los investigadores latinoamericanos, de alguna manera hemos ido desarrollando enfoques donde la matemática se vincule con la cultura, el aprendizaje se contextualice y que se promueva esa educación más inclusiva, como decía antes. Yo diría, esta lámina nos transmite un mensaje que la matemática no solo es sistema lógico universal, también es una actividad humana situada en la cultura. Por lo tanto, nos emerge en esta tensión la pregunta que yo diría incluso es mayor que la que yo planteé antes. ¿Puede hablarse entonces de un pensamiento matemático latinoamericano? Trataremos entonces de ver, en primer lugar, el eurocentrismo científico. Y yo la he diversificado esta lámina en tres grandes situaciones. En la narrativa, Grecia-Europa, invisibilización de los saberes y la necesidad de relectura por parte de América Latina. En primer lugar, la narrativa de Grecia-Europa. La historia clásica de la matemática suele presentarse como una línea continua. Grecia, Europa, ciencias modernas, por ejemplo. O esta narrativa aparece en figuras, ¿no es cierto? Pitágoras, Euclides, Newton. También nos aparece la forma de contar la historia que nos sugiere que la matemática nace en Grecia, se desarrolla en Europa y luego se difunde en el resto del mundo. Sin embargo, a mi modo de ver, esta visión simplifica y omite eh, las muchas contribuciones que han quedado fuera de ese relato. ¿Por qué? Porque las tradiciones matemáticas van cambiando en los países nuestros. Y esta invisibilización de los saberes, eh, claro, ¿qué ha dejado? Deja fuera ese relato dominante. Ejemplo histórico, matemático del mundo árabe, conocimientos astronómicos, mesoamericanos, yo diría, sistemas numéricos de las civilizaciones antiguas, prácticas matemáticas indígenas. Yo diría entonces, cuando la historia se enseña solo desde el eje Grecia y Europa, nos produce lo siguiente: pérdida de diversidad epistemológica, importantísimo, invisibilización cultural, reducción del origen del conocimiento. Por lo tanto, ¿cuáles son las consecuencias en la educación? El eurocentrismo científico nos influye primero en el currículo. Contenidos centrados en la tradición europea, libros de textos, historia parcial de la matemática, percepción estudiantil distinta. La idea de que el conocimiento matemático pertenece a otros contextos culturales. Esto puede generar distancia entre la matemática escolar y la realidad del estudiante. La necesidad entonces de una relectura latinoamericana nos propone entonces, yo diría, avanzar hacia una reinterpretación crítica, una relectura latinoamericana que nos va a implicar, en primer lugar, revisar la historia de la matemática desde múltiples culturas. Segundo, reconocer saberes locales. Tercero, integrar contextos sociales en la enseñanza. Cuarto, valorar la diversidad epistemológica. No significa rechazar matemática universal, sino ampliar narrativa científica. La función de la lámina, a mi modo de ver, introduce un papel clave, introduce una crítica al relato tradicional de la ciencia,
justifica la necesidad de pensar una educación matemática situada, prepara el camino para hablar el pensamiento matemático latinoamericano. Aquí entonces yo me atrevería a decir, la historia de la matemática que enseñamos no es neutral, no es neutral, es una narrativa construida que puede ampliarse, por supuesto. Y desde la perspectiva de América Latina, no solo recibe conocimiento, sino que también puede reinterpretarlo y producir nuevas miradas. La siguiente lámina nos demuestra que el periodo colonial y la formación matemática en América Latina introduce el momento histórico en que las matemáticas europeas se institucionalizan en América Latina. Su función dentro de esta conferencia es mostrar cómo el conocimiento matemático llega a la región a través de las estructuras coloniales educativas. Universidades coloniales, yo diría desde el periodo colonial se fundaron las primeras instituciones de educación superior. Entre estas, las más tempranas se encuentran en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en 1551, si no me equivoco, y la Universidad Nacional Autónoma de México. Por lo tanto, en este contexto, la matemática no era aún una disciplina autónoma, estaba integrada a la filosofía natural, la astronomía o la navegación. Por otro lado, tenemos la enseñanza que tuvo una fuerte influencia de la educación jesuita por la labor educativa de la orden fundada por Ignacio Loyola. Los jesuitas desarrollaron una red educativa internacional basada en la estructura que forma su formación es lógica, filosofía, matemática, astronomía, el ratio studium. La matemática enseña principalmente o se enseñaba principalmente con fines prácticos y científicos. Matemática aplicada, claro, ¿dónde se usa? Eh, Se enseñaba, tenía una función de carácter estratégico para la administración colonial. Principales áreas, yo diría navegación, cálculo de rutas marítimas, astronomía náutica, etcétera. Eh, pero luego viene el ingreso a las matemáticas europeas. ¿Qué es lo que implica esto? Implica una transferencia del saber científico desde Europa, establecimiento de currículos importados, formación de élites coloniales. Sin embargo, también marca el inicio de una historia propia en la educación matemática latinoamericana, donde este conocimiento comienza a reinterpretarse, eh, yo diría, la reinterpretación de las necesidades tanto administrativas y técnicas. Este contexto, la lámina, junto con la anterior del eurocentrismo, nos muestra cómo el conocimiento circula dentro de relaciones de poder. También me gustaría dar un funcionamiento de esta lámina o darle una característica como puente histórico entre la crítica al eurocentrismo como la construcción de una identidad matemática latinoamericana. En este momento, o yo diría, este es el momento donde se plantea América Latina recibe la matemática europea, pero posteriormente comienza a reinterpretarla y a transformarla. Por lo tanto, el mensaje en esta lámina, por favor, que me gustaría a mí establecer, es que la matemática en América Latina nace dentro de la estructura colonial
pero el origen no impide el desarrollo posterior de esta tradición académica propia. Por lo tanto, eh, ¿cuáles son los saberes matemáticos originarios y los saberes indígenas? Nos introduce entonces aquí la idea fundamental de las matemáticas no comienzan con la colonización, sino que con la ciencia europea. Antes de la llegada de Europa existían ya sistemas complejos de pensamiento matemático, desarrollados por pueblos originarios de América. Su función entonces es equilibrar la narrativa histórica mostrada, eh, mostrada en las láminas anteriores. Uno, el reconocimiento previo de los conocimientos previos, particularmente quienes hemos trabajado con el aprendizaje significativo. Eh, Esta diapositiva nos afirma que América o que en América existían formas propias de cuantificación, comprensión y observación astronómica. Esto cuestiona la idea matemática que llega a Europa. Permiso, ¿ah? Voy a cerrar la puerta. Perdón. Esta cuestión entonces, eh, los sistemas de conteo que tenemos, diversas civilizaciones ya americanas habían desarrollado sistemas numéricos muy sofisticados. También el ejemplo más conocido, yo diría, el sistema vigesimal de los mayas, el dispositivo de registro en los quipú andinos. También tenemos la geometría en arquitectura. Las construcciones de los pueblos originarios muestran un uso avanzado de principios geométricos, simetría, alineación espacial, proporciones estructurales. Ejemplos destacados son Machu Picchu, yo diría como un diseño urbano y arquitectónico de evidencia de conocimientos geométricos muy aplicados, yo diría primero a la estabilidad estructural, adaptación al terreno y planificación espacial. La astronomía y calendario, muchas culturas americanas desarrollaron sistemas astronómicos precisos para organizar la vida social y el agrícola, fundamentalmente. Estos conocimientos permitían determinar ciclos agrícolas, prever fenómenos celestes, estructurar calendarios rituales. Y vuelvo a insistir en la civilización maya que elaboró calendarios tremendamente complejos basados fundamentalmente en las observaciones del cielo. El significado epistemológico para mí de esta lámina, de esta diapositiva, es la idea clave está dada porque la matemática también se desarrolla fuera de la tradición académica occidental. Esto amplía la comprensión del conocimiento matemático como cultural, práctico y contextual. La función dentro de la narrativa es, yo diría, el contrapeso al eurocentrismo científico, reconocimiento de saberes que estaban invisibilizados y el fundamento para pensar un pensamiento matemático latinoamericano. En otras palabras, muestra que América Latina no solo recibió matemáticas, sino que también las produjo históricamente. Por lo tanto, ¿qué ocurre en el siglo XIX y modernización? La lámina la consideré en tres ejes fundamentales en el siglo XIX: los estados republicanos, la academia científica y la ingeniería y formación técnica.
En el caso de los estados republicanos, eh, tras la independencia, los nuevos estados asumieron la educación y la ciencia como herramienta de construcción nacional. Se promovió la institucionalización del conocimiento para consolidar soberanía, organizar el territorio y formar ciudadanos. La matemática entonces adquiere un papel estratégico en la administración pública, la cartografía, la estadística y la planificación estatal. Varias academias científicas nos permiten entonces llevar a la circulación de teorías modernas como era el positivismo y el racionalismo científico. Y por otro lado, entonces, la ingeniería, esta modernización material de ferrocarriles, puertos, obras públicas, minería, impulsa la creación de las escuelas técnicas y facultades de ingeniería en muchas de las universidades que se iban creando en América Latina. La matemática entonces deja de ser solo teórica y se orienta hacia las aplicaciones prácticas, cálculo, mecánica, topografía y estadística. Se consolida así una educación científica vinculada entonces también al desarrollo económico. Por lo tanto, esta lámina refleja la tradición desde una educación colonial humanista hacia un modelo republicano, científico y técnico, donde la matemática se convierte en fundamento del proyecto moderno de cualquier nación. Pero luego tenemos el siglo XX. Viene el profesionalismo um, que evidentemente la profesionalización de la matemática desde el siglo XX van consolidando algunas cosas en los departamentos. Tenemos el nacimiento de la educación matemática como campo científico, porque entonces tenemos componentes de lo que hasta el día de hoy le llaman mucho la matemática pura. Yo diría hito importante para nosotros el ICME, el PME, el Grupo de Psicología Matemática, el inicio del Congreso Internacional, ICME, etcétera. Se desarrollan nuevas líneas, también importante para quienes trabajamos en esto. Uno, didáctica de la matemática, psicología del aprendizaje matemático, resolución de problemas, currículo y evaluación. La visualización y representación. La enseñanza deja de ser, a mi modo de ver, una mera transmisión de conocimiento y pasa a estudiarse como fenómeno cognitivo, epistemológico y social. Bueno, y las comunidades científicas, claro, ya decía, el INME, etcétera, pero también está el Comité Interamericano de Educación Matemática, el CIAM, la Red Latinoamericana de Etnomatemática. Por lo tanto, las perspectivas socioculturales nos permite, yo diría, pasar de la dependencia epistemológica a una producción científica situada. Por lo tanto, en el siglo XX, resumo a mi modo de ver, es la autonomía disciplinar de la matemática, la constitución científica de la educación matemática y la construcción de comunidades académicas regionales con entidad propia. Se transmite entonces desde una matemática al servicio del Estado moderno hacia una matemática profesionalizada y una educación matemática investigada científicamente con bases que hoy día contemporáneamente lo tenemos, modelación, visualización
e inteligencia artificial en el siglo XXI. Por lo tanto, la etnomatemática, que ya conocemos con bastante más profundidad, la matemática en contextos culturales, que tiene, por supuesto, un fundamento epistemológico. La matemática representa solo una tradición histórica particular desde el punto de vista escolar, la occidental europea. ¿Y qué pasa entonces con esta implicancia hacia el concepto de las matemáticas que se amplía en incorporando los saberes indígenas, campesinos, artesanales y populares? Una dimensión educativa, una dimensión política, social, porque se cuestiona la hegemonía cultural en el currículum. Promueve una inclusión y justicia cognitiva, yo diría. Repito, promueve inclusión y justicia cognitiva. Reconoce entonces la diversidad epistemológica. Bueno, se articula, yo diría, se van articulando los movimientos de educación intercultural, educación crítica y pedagogía que son de carácter emancipadora. En síntesis, entonces, en esta lámina se representa un giro desde una visión universalista hacia una perspectiva más plural, intercultural y crítica, transformando entonces tanto la investigación como la práctica educativa. Pero, ¿qué ocurre entonces en esta epistemología del sur? Bueno, tenemos un conocimiento situado donde todo el conocimiento emerge en un contexto histórico, cultural y político. No existe neutralidad, que ya lo había manifestado antes. Y la experiencia de los pueblos históricamente marginados generan saberes muy válidos. Y por otro lado está la pluralidad epistemológica, que yo diría, algunos autores le llaman la ecología de saberes, es decir, la coexistencia múltiple de formas de conocimiento, científico, ancestral, comunitario, popular. Claro, pero hay un diálogo entonces horizontal entre los saberes. La superación del monocultivo epistemológico. Monocultivo epistemológico. No se trata de un relativismo absoluto, sino que ampliar el campo de lo que se reconoce como conocimiento legítimo. Y por supuesto siempre van a haber críticas a los universalismos y tiene implicancias para la educación, como entonces eh, de un conocimiento universal, abstracto y descontextualizado hacia un conocimiento plural, situado y socialmente comprometido. Permítame entonces este cuadro que lo hice hace un par de semanas para dar una mirada entre el origen que tiene la etnomatemática y la epistemología del sur. Cuando digo, incluso ustedes van a ver en la lámina los autores y quiénes son lo que se está dando en términos de el concepto epistemológico. Por ejemplo, la propuesta en la etnomatemática es reconocer matemáticas culturales. En epistemología del sur es una ecología de saberes, como dije antes. El concepto clave para la etnomatemática es la matemática como producción cultural y en el caso de la epistemología del sur es un conocimiento situado. Y algo que es importante es el impacto que tiene, y particularmente en los países latinoamericanos, el impacto educativo, me refería, es el currículum contextualizado e intercultural, en el caso de la etnomatemática, y en el caso de la epistemología del sur, es democratización del conocimiento como tal. Por lo tanto, ¿qué nos ocurre en América Latina como espacio epistémico? Claro, tenemos dos grandes situaciones. Uno,
producción del conocimiento propio y la identidad científica regional. En el primero, en la producción, yo diría que en las últimas décadas la región ha transmitido de una lógica de recepción y reproducción de teoría externa hacia una producción teórica autónoma, particularmente en educación, en ciencias sociales y filosofía. Corrientes como la filosofía de la liberación, por ejemplo, impulsada por Dussel, Enrique Dussel, la pedagogía crítica de Paulo Freire, por otro lado, o la teoría de la dependencia desarrollada por Fernando Enrique Cardoso, constituyen ejemplos de marcos conceptuales gestados desde las problemáticas latinoamericanas. Por lo tanto, eh, este conocimiento no solo describe la realidad regional, sino que interpreta desde categorías propias, colonialidad, liberación, periferia, interculturalidad, justicia social. Y en ese caso, entonces, eh, y no solo la América Latina se configura como productora de teoría y no solo del objeto de estudio. Eso es lo que quiero decir. Bueno, la identidad científica latinoamericana se caracteriza, a mi modo de ver, por el compromiso social, por la interdisciplinariedad estructural, el reconocimiento de los saberes originarios y la crítica a la colonialidad del saber. Pero ¿cuál entonces es la proyección para nosotros, la proyección contemporánea? América Latina como espacio epistémico representa una transición desde la dependencia teórica hacia una autoconciencia científica, donde producir conocimiento implica también afirmar una necesidad histórica, cultural y política propia. Un mapa conceptual rápidamente sería del pensamiento matemático, en su historia, por la dimensión histórica que tiene, en términos, por ejemplo, Lakatos nos habla en algunas partes del tema, Kuhn destaca el papel de los paradigmas, de los cambios, etcétera. La interpretación del mapa, cómo la historia fundamenta el pensamiento matemático como proceso dinámico, no como producto acabado. Es decir, en todo momento va cambiando. Desde el punto de vista de la cultura, la matemática tiene una práctica social. Hay un lenguaje cultural, hay herramientas de organización social, hay sistemas simbólicos. Desde el punto de vista de la educación, yo diría, tenemos la construcción cognitiva y, y en esta dimensión educativa vincula el pensamiento matemático con procesos de aprendizaje, argumentación y visualización. Repito, pensamiento matemático con procesos de aprendizaje, argumentación y visualización. Desde esta perspectiva, yo diría, los grandes autores podrían ser Piaget, que es el enfoque sociocultural de Vygotsky, genética desde el punto de vista de Piaget. Eh, por lo tanto, en esta dimensión aparecen elementos clave. Resolución de problemas, argumentación y demostración, representaciones múltiples, visualización matemática. Por lo tanto, si yo quiero usar en esta expansión cognitiva la dimensión tecnológica, por supuesto que introduce un cambio cualitativo. No se trata solo de herramientas auxiliares, sino que de nuevos entornos de pensamiento. Desde el software dinámico hasta la inteligencia artificial como tecnología en lo cual yo hoy día estoy trabajando. Pero, ¿qué nos hace? Nos amplía la visualización, nos automatiza ciertos cálculos, por supuesto, pero permite modelaciones complejas, transforma la demostración matemática
pero esto implica una reorganización del pensamiento matemático contemporáneo donde programación, simulación y análisis de datos se integran al currículum. No está aquí en esta lámina, pero creo que uno de los grandes desafíos que tenemos es cómo incorporamos una filosofía educativa en educación matemática a partir de la formación de los propios profesores de matemática o licenciados en matemática en algunos casos. Por lo tanto, eh, yo diría, esta lámina propone una visión contemporánea del pensamiento matemático como fenómeno histórico, cultural, cognitivo y tecnológico. Yo diría, este enfoque es coherente con una perspectiva latinoamericana crítica, donde la matemática no es solo contenido universal abstracto, sino práctica situada mediada y en transformación constante. Pero las corrientes filosóficas no las podemos dejar afuera. Creo que las hemos estudiado. El positivismo, donde la realidad objetiva es objetiva y puede conocerse mediante métodos rigurosos. El constructivismo, que el conocimiento es una construcción dinámica del sujeto en el contexto. La fenomenología, que estudia la realidad tal como se presenta, eh, y la comprensión del mundo parte de la experiencia subjetiva y la intencionalidad de la conciencia. Y el realismo crítico, que la realidad existe objetivamente, pero su comprensión requiere análisis crítico de sus estructuras profundas. Por lo tanto, yo me permitiría una síntesis que no la hice en la lámina, pero una síntesis comparativa. Positivismo, verdad igual verificación empírica. Constructivismo, verdad igual construcción cognitiva social. Fenomenología, verdad igual a experiencia vivida. Y realismo crítico, verdad igual a realidad objetiva interpretada críticamente. Pero, ¿qué podemos decir de la educación matemática? La, esta lámina nos sitúa a la didáctica de la matemática no como un campo técnico-pedagógico subordinado, sino que como un espacio científico autónomo con objetos, métodos y marcos teóricos propios. Esta perspectiva reconoce que enseñar y aprender matemática no es solo un problema meramente metodológico, sino profundamente epistemológico, cognitivo y social. Por supuesto, entonces, la didáctica como espacio científico define un objeto de estudio específico, los procesos de enseñanza y aprendizaje del saber matemático. Desarrolla teorías propias y produce investigación sistemática y validada. Hay autores como a quienes tuve la oportunidad de conocer, Brousseau, Chevalard, entre otros, muestran que el conocimiento matemático cambia al pasar el ámbito científico al escolar. No se transfiere intacto, se transforma. Pero la interpretación que yo le daría a esta lámina tiene una relación más bien de carácter epistemológico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque analiza cómo se construye el conocimiento matemático, cómo se examina la naturaleza de la demostración, la argumentación y la validación. Y también estudia la evolución histórica de los conceptos. Lakatos ya nos mostró que la matemática evoluciona mediante procesos de conjetura y refutación, por ejemplo. Por lo tanto,
El impacto social, por otro lado, de la educación matemática, eh, ya lo dije antes, no es neutral y al no serlo, tiene entonces implicancias. Primero, acceso a oportunidades académicas y laborales. Segundo, desarrollo del pensamiento crítico. Tercero, participación ciudadana en sociedades tecnológicas. Desde esta perspectiva, yo me atrevería a decir que crítica inspirada en Paulo Freire, entre otros, la educación matemática puede reproducir desigualdades o convertirse en herramienta de emancipación. Por lo tanto, hoy día los contextos, habría que decirlo que la didáctica no solo media entre el profesor y el estudiante, media también entre el conocimiento y la sociedad, que no es menor. Por lo tanto, haciendo en esta estructura triangular, la epistemología fundamenta la naturaleza del saber matemático. La didáctica estudia su enseñanza y transformación y la sociedad recibe y resignifica ese conocimiento. Por lo tanto, configura, a mi modo de ver, el carácter de interdisciplinario en la ciencia y los espacios de reflexión epistemológica. Y, por supuesto, entonces, las prácticas son consecuencias sociales profundas a partir de ello. Pero entramos en uno de los campos que yo trabajo hoy día en algunos proyectos, particularmente en uno internacional, de la visualización matemática. ¿Y cómo lo vemos? Como representación, imágenes, diagrama y comprensión conceptual. Primero, la representación. Yo diría múltiples registros de significado. O sea, la visualización implica trabajar con diferentes formas de representar un mismo objeto matemático. Por ejemplo, gráficos, esquemas, diagramas, símbolos, modelos dinámicos, entre otros. Eh, yo diría, la clave está entonces que la comprensión profunda emerge cuando el estudiante puede articular estas representaciones y no solo operarlas simbólicamente. Un segundo elemento que decía yo en estas representaciones, en esta visualización, son las imágenes y la construcción. La imagen en el fondo es la construcción mental y estructura cognitiva. No son simples dibujos, por si acaso. Son estructuras cognitivas internas que nos permiten anticipar, inferir y generalizar eh, en términos dados de un concepto matemático determinado. La visualización entonces nos favorece a qué? A la identificación, por ejemplo, de patrones, comprensión de relaciones espaciales y, en tercer lugar, intuición de propiedades. Así, la imagen mental actúa como puente entre la intuición y la formalización, cuestión que es tremendamente importante para nosotros los matemáticos, una vez que se formaliza. Y en tercer lugar, la comprensión conceptual, del ver al entender. Visualizar no es solo ver, sino interpretar estructuralmente. ¿Qué quiero decir con ello? Que cuando un estudiante comprende una función al observar su comportamiento gráfico o una transformación geométrica mediante un movimiento dinámico, se produce una integración entre la percepción y el concepto. Por lo tanto, en este sentido, se reduce, la visualización reduce la mecanización algorítmica, potencia la argumentación y favorece la construcción del significado. Del mismo modo al anterior, yo digo entonces, representaciones externas implican imágenes internas
y comprensión conceptual. Pero por otro lado tenemos la tecnología, que vamos a tener los software matemáticos, que ya los conocemos, pero los software matemáticos yo los planteo como una medición cognitiva ampliada. Uno de los más ocupados, por ejemplo, el GeoGebra, el Desmos o el MATLAB, entre otros, permiten ¿qué cosa? Que hay representaciones dinámicas simultáneas, gráficas, algebraicas, numéricas. Manipulación en tiempo real de variables y visualización inmediata de esas transformaciones. Por otro lado, entonces tenemos la simulación. ¿Qué nos permite la simulación? Modelar para comprender. Pero cuando yo digo modelar para comprender, claro, nos permite representar seguramente fenómenos más complejos. ¿Y qué es lo que implica eso? Cuando tengo modelos matemáticos interactivos. Construcción de modelos, ajustar parámetros, análisis de comportamiento dinámico. Y por otra parte, perdón, previo, en este subcapítulo, no se trata solo de resolver ecuaciones, sino que se trata de interpretar los comportamientos como tales. La, el tercer lugar es la exploración de patrones, que yo le llamo desde del cálculo a la investigación. Claro, la tecnología nos facilita la búsqueda, el análisis de patrones a gran escala, pero ¿qué nos permite esto? Secuencias numéricas, comportamientos funcionales, regularidades geométricas, análisis de datos. Aquí emerge entonces una matemática más cercana a la investigación que a la repetición algorítmica. El estudiante puede formular conjeturas, verificar casos múltiples rápidamente, detectar regularidades invisibles manualmente. Por lo tanto, la exploración digital eh, fortalece el pensamiento inductivo y prepara el tránsito hacia la demostración formal. Una interpretación entonces de la estructura conceptual de esta lámina, yo diría, es el software, simulación, exploración, conjetura y formalización. Software, simulación, exploración, conjetura, formalización. Por lo tanto, la relación entre la tecnología y matemática no es externa, sino es estructural. Y claro, la tecnología entonces se redefine, porque en el fondo se hace pregunta, ¿cómo se representa el conocimiento? ¿Cómo se investiga? ¿Cómo se aprende? ¿Y cómo se valida? Permítame entonces, desde la perspectiva de la inteligencia artificial, que es el tema que trabajo actualmente con bastante más profundidad a nivel nacional e internacional. La inteligencia artificial y la conjetura automática. Claro, la inteligencia artificial, mediante técnicas de aprendizaje automático y sistemas simbólicos, nos permite identificar ciertos patrones en grandes volúmenes de datos matemáticos y generar conjeturas en forma automática. Desde esta perspectiva epistemológica, entonces, la conjetura ya no surge solo de la intuición humana, sino también del análisis computacional. En segundo lugar, se amplía el campo heurístico. Ah, la máquina explora combinaciones que serían prácticamente inabordables manualmente. Y en tercer lugar, se fortalece el enfoque experimental en matemáticas. La matemática entonces mirada como un laboratorio. El impacto educativo, a mi modo de ver, en el aula de la inteligencia artificial puede convertirse en generadora de hipótesis que los estudiantes deben analizar, validar o refutar, fortaleciendo la argumentación matemática.
Claro, porque nos puede llevar entonces a la demostración asistida. ¿Implica qué cosa la demostración asistida? El uso de asistentes formales y sistemas automáticos de prueba que verifican rigurosamente la validez lógica de los argumentos. Claro, porque ¿qué es lo que se hace ahí, en estos sistemas? Formalizan el lenguaje matemático, reducen ambigüedades, permiten verificar pruebas complejas con precisión lógica absoluta. ¿Cuál es la dificultad que tiene hoy día? El acceso a eh, ciertos asistentes formales, como le llamo yo, es decir, estos programas, porque no siempre son de carácter gratuito y a veces hay que pagar para poder incorporarse. Por lo tanto, epistemológicamente, esto nos plantea dos preguntas centrales a mi modo de ver. ¿La demostración es válida por comprensión humana o por verificación formal? Y una segunda pregunta, ¿se transforma el estatuto del matemático en diseñador de estructuras formales? En educación matemática, la demostración asistida puede fortalecer el pensamiento deductivo, pero pero exige mediación didáctica para evitar la mecanización sin comprensión. Por lo tanto, nos lleva a un tercer punto de esta lámina, que es la nueva epistemología. La irrupción, le voy a llamar, de la IA, impulsa una reconfiguración del conocimiento. Primero, matemática experimental ampliada. Claro, porque la simulación, la exploración masiva de datos y la modelación generan un enfoque más empírico computacional. Un segundo elemento es la cognición distribuida. El conocimiento ya no es exclusivamente humano, sino que se produce una interacción humano-máquina. Y el carácter, en tercer lugar, hibridación entre la intuición y la formalización. La inteligencia artificial entonces nos puede sugerir ciertos patrones, el humano interpreta, conceptualiza y otorga significado. Repito, el humano interpreta, conceptualiza y otorga significado. Lo que no puede entregar la inteligencia artificial, primera cosa, tiene que ser crítico, que no siempre nos va a dar la respuesta que es la correcta. O, si ustedes quieren, matemáticamente correcta. Esto se vincula entonces con debates que están contemporáneos hoy día, la naturaleza de la prueba, el rol de la intuición y la autoridad epistemológica en matemáticas. Por lo tanto, permítanme una síntesis aquí. La inteligencia artificial no representa la matemática tradicional, sino que amplía la heurística, conjeturas automáticas. Segundo, refuerza la formalización, demostración asistida. Y en tercer lugar, desafía la epistemología clásica, nuevas formas de producir verdad matemática. En este marco de educación matemática nos exige repensar entonces, en primer lugar, el lugar propio de la argumentación. En segundo, el sentido de la demostración. Y el tercero, el papel del docente como mediador epistemológico. Como mediador epistemológico. Por lo tanto, yo lo que planteo es que debería, yo diría, consolidar, voy a usar esa palabra, la consolidación de las redes latinoamericanas de investigación responden a una necesidad, yo diría, estructural. Superar primero la fragmentación académica y construir producción científica situada. En América Latina, yo diría, hay antecedentes relevantes, tales como el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, la Red Latinoamericana de Etnomatemática, la Unión Matemática de América Latina y el Caribe, entre otros. Estas redes, ¿qué es lo que han permitido? Movilidad académica regional, proyectos colaborativos transnacionales, publicaciones y congresos con identidad latinoamericana
y construcción de marcos teóricos propios. Claro, tiene por supuesto entonces una implicancia epistemológica. La colaboración regional, a mi modo de ver, favorece una producción con conocimiento menos dependiente de centros hegemónicos del norte global y fortalece una epistemología contextualizada. Por otro lado, la interdisciplinariedad, que nos permite, ¿qué cosa? La interdisciplinariedad. Comprender la matemática como práctica social, analizar el impacto cultural y político, eh, me refería político del conocimiento, a eso me refiero, integrar metodologías cuali y cuantitativas, diseñar modelos híbridos, teóricos, históricos, tecnológicos. En este sentido, yo diría, actúa como espacio epistémico de convergencia, no solo como estructura administrativa, que a veces algunos grupos de trabajo son solo de carácter administrativo. Por lo tanto, yo diría, ¿qué ocurre con esto? Filosofía, historia más educación. La articulación entre estas tres dimensiones, yo diría, constituye una de las mayores fortalezas posibles de una red latinoamericana. Uno, filosofía permite problematizar la naturaleza del conocimiento matemático, el estatuto de la prueba, el papel de la tecnología y la inteligencia artificial en la producción de verdad. Desde el punto de vista de la historia, nos permite recuperar tradiciones matemáticas locales, analizar procesos coloniales y postcoloniales en la enseñanza y reconstruir genealogías del pensamiento matemático latinoamericano. La educación opera como campo de aplicación crítica, traduce marcos teóricos en prácticas pedagógicas, evalúa el impacto social y vincula la investigación con la transformación educativa. Por supuesto, entonces, la integración de estas tres dimensiones favorece una perspectiva crítica y situada, coherente con tradiciones latinoamericanas de pensamiento como las desarrolladas, entre otros, por Freire, donde educación y emancipación están profundamente vinculadas. Por lo tanto, permítanme en esta lámina hacer una síntesis analítica de la misma. Una red latinoamericana de investigación con estas características fortalece la soberanía epistemológica, promueve producción científica contextualizada, integra tradición y tecnología, construye identidad académica regional, genera impacto social en sistemas educativos. Más que un espacio de cooperación, se convierte en plataforma de transformación epistémica y pedagógica. Eh, un poco recuento lo mío en la línea de investigación que yo trabajo, el pensamiento matemático, la visualización y la educación matemática. Los aportes que he hecho son de visualización como puente cognitivo, la matemática como práctica cultural y la integración de STEM. Y algunas publicaciones que he tenido, permítanme, no sé si dejé aquí la proyección futura para mí en la matemática digital, la inteligencia artificial y la epistemología latinoamericana. ¿Cuáles son las conclusiones que yo tomo entonces de esta conferencia? Es la matemática como patrimonio cultural, la necesidad de filosofía latinoamericana, construcción y consolidación de redes académicas hacia una red latinoamericana de filosofía de la matemática. Yo tengo ahí, pero no las voy a hacer en honor al tiempo, me da la impresión,
Tengo 10 preguntas que se las haré llegar a través de la mesa. Por ejemplo, ¿qué significa realmente aprender matemáticas en la era de la inteligencia artificial? Con sus preguntas en términos de las habilidades, cómo lo debemos enseñar, si solo memorizar, cambiar. La inteligencia artificial amplifica o debilita el pensamiento matemático con todas las subpreguntas. ¿Puede la inteligencia artificial transformar la visualización matemática? ¿Qué papel tendrá entonces el papel en el aula, perdón, el profesor en el aula con la inteligencia artificial? ¿El profesor se convierte en mediador del pensamiento? ¿Cómo guiar el uso crítico de la inteligencia artificial? ¿Cómo cambia entonces la resolución de problemas matemáticos con IA? ¿Qué riesgos pedagógicos existen? ¿Cómo integrar, perdón, cómo integrar en el currículum de matemáticas? Y esta subpregunta nos conlleva, por supuesto, a una reflexión más profunda. ¿Puede ayudar la IA a, a desarrollar pensamiento matemático avanzado? ¿Qué tipo de evaluación entonces necesitamos? Si vamos a enseñar con inteligencia artificial, ¿nuestras evaluaciones van a ser también con inteligencia artificial? ¿Cómo vamos a evaluar los procesos en, en lugar de las respuestas? ¿Y hacia dónde va la educación matemática entonces hoy día con la inteligencia artificial? Estoy terminando, está eh, en imprenta, en realidad está en corrección el texto Inteligencia Artificial en la educación matemática y hago un análisis en este libro del currículum en estrategias didácticas y visualización en el contexto digital contemporáneo. Ustedes me ayudaron cuando hace meses yo participé de la idea de estar en este primer congreso eh, l- l- latinoamericano de filosofía, la educación del pensamiento matemático y la filosofía de las matemáticas. Así que en cuanto tenga el texto, hay algunas instituciones que quieren editarlo, pero una vez que lo tenga listo, me comprometo a hacer un regalo a este equipo, en particular a ustedes, Juan Carlos, Susana, Felipe, que fue quien me llamó y que trabajamos en conjunto algunas cosas. Así que eh, le doy mis gracias en esta oportunidad. Espero en alguna oportunidad que tengamos algún congreso presencial y yo poder participar de ello. Muchísimas gracias y un abrazo a la distancia. Quedo abierto o quedo en espera si es que hay alguna solicitud o alguna pregunta en particular. Muchas gracias. Hola Carlos, muchas gracias por tu ponencia. Sí, acá en Facebook hay varias preguntas. Te voy a leer la primera, que es de John Jiménez. Dice, si las matemáticas han sido parte de procesos de colonización y globalización, ¿cómo debería transformarse su enseñanza en contextos latinoamericanos? ¡Oh, qué pregunta! Bueno, tuve la... A ver, voy a dejar de compartir, ¿les parece? Para que pueda verlo yo a los demás que estén ahí, si es que gustan, por favor. ¿Sí? Ahí. A ver, lo que pasa es lo siguiente. Yo creo que ante la pregunta, yo creo que aquí tiene un rol de juego fundamentalmente quienes... A ver, hay una relación de Estado en que tiene que convencer, estar convencidos de que la educación matemática como tal, pero la educación en general también, debe tener los acervos culturales, epistémicos que necesita en la relación de los currículos. Es decir, no tenemos por qué copiar currículum que vienen de otras esferas. En particular en Chile le puedo hablar con bastante más propiedad, no obstante que he estudiado el tema en América Latina en particular, de todos los países.
incluyendo Colombia, etcétera. ¿Qué ocurrió? Muchas de las copias eran copias de, eh, particularmente, yo diría, de España. Pero España a su vez tenía copias o tenía ciertos elementos constitutivos de otras sociedades, incluso del norte, otros del sur, etcétera. Por lo tanto, ¿qué debemos nosotros hacer, a mi modo de ver? ¿Cómo yo los ejemplos que yo doy los haga pensar en esa realidad? Entonces voy, si gustan, a las láminas que yo tenía antes, en el sentido de este carácter de que la persona o el que está estudiando debería pensar en el mapa conceptual del pensamiento matemático. ¿Cómo hago esa construcción desde el punto de vista temporal de esa matemática con prácticas de civilizaciones que vienen desde antes para nosotros? Nosotros, por ejemplo, tenemos todos los mapuches y los mapuches a nosotros nos entregan. Otros tienen, ¿no es cierto?, en cada uno de los países nuestros latinoamericanos hubo culturas que nos enseñaron mucho. ¿Cómo se integran esas entonces? Por un lado. Pero ¿cómo nos podemos condicionar en esta crítica a la colonialidad? Porque en el fondo lo que hacemos es cómo yo cuestiono la dependencia epistemológica del norte, por ejemplo. No quiero entrar en un debate político, pero que lo es, porque de alguna u otra manera enseñar matemática también tiene un concepto político detrás, cuando yo le doy este carácter social, cuando yo le doy el carácter popular, cuando le doy carácter de epistemología indígena. Tiene un acervo que hoy día algunos países no lo están considerando, no le interesa. ¿Le interesa la democratización de la educación o le interesa la democratización de la educación matemática? ¿Le interesa que los seres humanos o los eh, ciudadanos de su país sean entes críticos? ¿Le interesa que exista una filosofía de la educación matemática crítica? Son buenas preguntas. Entonces, allí hay un contexto en el cual nosotros tenemos que trabajar. ¿Cómo incorporamos? Para ir concretamente a la respuesta que yo daría. Y si gusta, quien la hizo la pregunta me escribe, por favor, y yo podemos incluso elaborar un trabajo en conjunto. Disponible, por favor. Es cómo hacemos constructo de guías de trabajo sobre ciertos conceptos matemáticos. No nos abordemos todo. Coloquémonos en un nivel, cuáles son mis guías didácticas, donde yo voy a incorporar estos elementos de tal manera que yo le hago la crítica a la colonialidad del saber, pero lo hago a través de qué? Ah, de que entonces le doy una identidad científica relacionada en términos no solo del sistema internacional, sino que también en el contexto social en que yo vivo. Por eso los textos a veces no nos sirven. Si es de Colombia, no es lo mismo que sea en Chile o que en Perú o que en Bolivia. Y yo hice un estudio de los libros, hay una comparación que yo hice en términos de aquello. Y yo creo que ahí hay que fortalecer la investigación. Creo que la pregunta, me permito, no sé, el doc o quien esté que me hizo la pregunta, yo creo que aquí hay un elemento constitutivo de un acervo de investigación que debería prepararse a través de alguna universidad. Si es así, cuenten conmigo, no me interesa el dinero y por si acaso, me interesa el conocimiento. Así que a su disposición. Susana. Listo. Ay, muchas gracias. También Leopoldo Cabarcas nos comenta, el rudimiento de un pensamiento matemático debe integrarse, sumarse y complementarse con las distintas formas de saberes y pensamiento colectivos de los diferentes grupos del mundo. Solo en ese sentido podemos decir o hablar de una generalidad matemática, universalidad de las matemáticas.
¿Mm? Él pregunta Sí, entonces, ¿es posible realizar un sistema educativo matemático en ese sentido? por supuesto. Yo creo que, a ver, justamente lo que estaba diciendo antes. A ver, una de las láminas, yo le coloqué el título, no me recuerdo qué lámina será, pero se las voy a enviar. Algo así como América Latina como espacio epistémico. Cuando digo eso, es que no es solo el territorio geográfico, por favor, sino que es como un espacio, un lugar histórico-cultural desde el cual se produce un conocimiento situado, como decía antes, crítico y con identidad propia. O sea, surge entonces, claro, esta tensión entre la tradición eurocéntrica dominante y viene ahora en términos de esta eh, colonización que se venía desde, yo diría, del siglo XVI, por favor, si no es menor, no es de hoy día, es de hace siglos. Entonces, ¿cómo entonces yo respondería a partir de lo que me decía? ¿Cómo yo entonces produzco conocimiento propio? Y aquí está el sentido. No solo se describe la realidad regional, sino que tiene que darle las categorías que yo decía. ¿Qué significa para nosotros la colonialidad? Para poder saber cómo descolonizamos. Tiene que existir liberación, interculturalidad, elementos de justicia social. Y en América Latina, yo diría, se configura como productora de teoría y no solo como objeto de estudio, que al principio es, a ver, estudiemos más o menos con los indios. Nosotros éramos los indios, en términos genéricos. Entonces, hoy día no solo somos que estamos produciendo conocimiento nuevo a partir de la implicancia. Es más, podemos tomar autores de ello. Perfecto, pero nosotros recondicionamos. ¿Por qué? Porque tenemos una identidad científica regional, que claro, a nosotros, por ejemplo, eh, nos caracteriza, como lo dije tal vez antes, nos caracteriza por el compromiso social del conocimiento, el fuerte vínculo entre la investigación y la transformación social. Por otro lado, otro elemento que es importante que nosotros sí lo tenemos es la interdisciplinariedad estructural entre el diálogo que se produce entre los saberes sociales, humanísticos y científicos. Eso no se da en otras partes del mundo. No, se imponen. Y por supuesto lo que dije también, por favor, y que para mí es tremendamente importante en términos de la pregunta que me hicieron, cómo yo reconozco los saberes originarios y cómo yo entonces voy hoy día integrando en forma progresiva, yo diría integración progresiva de epistemología indígena y saberes populares. Muchas veces uno va a las poblaciones, ¿no es cierto? Y popularmente te enseñan a sumar en una forma distinta porque aprendieron la praxis, etc. Y lo otro que, como lo advertí antes, es un elemento para mí tremendamente importante, es la crítica a la colonialidad del saber, el cuestionamiento en el fondo a la dependencia epistemológica que nosotros tenemos, particularmente yo diría en América Latina a veces del norte global. Cuando digo el norte global me refiero a todos los países que están en el norte en el sistema, que lo tengo atrás yo el sistema. En ese sentido, reitero algo que dije. América Latina construye una identidad científica que no busca aislarse del sistema internacional, por favor, sino que dialogar en condiciones de mayor simetría. ¿Por qué, si, a ver, por qué yo no le puedo discutir
a un doctor en educación matemática que estemos trabajando un tema, no sé, porque es francés o porque es italiano o porque es español? Yo lo hago. Entonces, aportemos desde las perspectivas propias sobre aquel discurso que nosotros tenemos, sobre educación y desarrollo, sobre tecnología e incluso hoy día, lo que yo decía, inteligencia artificial. ¿Cuál es la postura? ¿Qué vamos a hacer? Gracias por la pregunta. Bueno, por cuestiones de tiempo, termino con una última pregunta, si se puede, pues una respuesta concreta. ¿De qué manera la IA puede apoyar la coordinación entre registros de representación semiótica en el aprendizaje matemático sin sustituir los procesos cognitivos del estudiante? Ah, qué interesante. Bueno, ese es un tema muy, muy interesante porque la IA es un... Recuerden que yo lo que planteé es que dentro de las corrientes filosóficas, me voy a llevar del punto de vista fenomenológico, ¿ah? Por favor, eh, claro, yo lo que tengo es cómo construyo ese conocimiento, cómo construyo esa verdad y evidentemente que es una construcción cognitiva social, sí, pero necesito también una realidad objetiva que sea interpretada en forma crítica. Por lo tanto, cuando yo tengo espacios didácticos para poder resolver ciertas situaciones con la inteligencia artificial, evidentemente que me cambia el paradigma. ¿Y en qué me va a cambiar el paradigma? Muy simple, en la forma en que yo voy a simular y voy a modelar este comprender. Pero ojo, cuando yo cambio eso, me cambia entonces cuáles van a ser los patrones que yo voy a utilizar para poder evaluar. Ya no es resuélvame esto, x igual 4. No, 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 señor. Hágame qué pasó, cuáles los pasos, cómo se hace, qué ocurre en las secuencias, qué ocurre en la formulación de conjetura, cómo verifica estas múltiples respuestas posibles que puede tener, cómo detecta las regularidades invisibles que manualmente uno puede hacer. Pero sí lo hizo la inteligencia artificial. Por lo tanto, en ese sentido, como dije antes, el software simplemente me lleva una simulación, una exploración. ¿Para qué? Para que nos permita finalmente la formalización matemática. Y ahí es donde algunos dicen, no, que la inteligencia artificial a mí me va a reemplazar. No, señor. No, señor. La inteligencia artificial es eh, nos ayuda a un aprendizaje que puede ser más automático a través de ciertos sistemas simbólicos. Pero los patrones de estos grandes datos nos pueden ayudar ¿para qué? Para tener esta demostración asistida a través de estos usos formales, ¿para qué? Para formalizar el lenguaje matemático, para que reduzca las ambigüedades que uno a veces tiene matemáticamente cuando la enseña o cuando el estudiante la está aprendiendo. Y por supuesto que nos permite verificar las pruebas complejas con mayor precisión, yo diría, de una lógica. Por lo tanto, creo que es una pregunta interesante porque entonces vamos a tener que estudiar, particularmente en América Latina, cómo vamos a evaluar si nosotros incorporamos en las currículas o el currículo, si incorporamos la inteligencia artificial, la incorporamos en las asignaturas y en particular en matemáticas. Gracias. Gracias a usted, profesor. Muy constructiva su ponencia. Esperamos verlo en otros de estos espacios y muy invitado pues a participar y a visitar, por ejemplo, Colombia, que es mi país natal. O sea, yo voy, normalmente voy a Colombia por si acaso. Estoy en un proyecto internacional y estoy trabajando ahí particularmente con una de las universidades. He ido a varias ya, pero en particular yo estoy trabajando con la Universidad Perdón, Antonio pero Nariño.
Sí, ¿Está bien? Pero yo participo con todas, ¿ya? Así que no tengo problema. Un acostumbrada a abrazo generar grande para plata. ustedes y felicitaciones al equipo organizador, que sé que es mucho trabajo, pero me parece tremendamente importante lo que ustedes han hecho. Me comprometo, Susana o vía Felipe, no sé, o me dicen, me dan en Filomat o qué sé yo, me dan y lo que voy a hacer, denme por favor un par de días y lo que voy a hacer es lo que dije, yo grabé, entonces lo que dije lo voy a dejar en un Word con la lámina y la explicación de cada una de las láminas. ¿Qué quise decir? ¿De acuerdo? Entonces yo creo que eso aparece mejor como un texto y ustedes lo pueden publicar. Aunque normalmente lo que estoy haciendo de esos textos hago capítulos de libros y un poco el que les mostré antes. Si gustan lo incorporo en el libro también. Sí, el dueño del Sí, libro profe, soy yo, así que puedo incorporar algunas cosas. ¿Está le bien? agradeceríamos mucho por eso. Por supuesto, no tengo Muchas ningún gracias. problema. Es más, las mando abiertas por si alguien las quiere copiar, que las copie y que las use. ¿Está bien? Yo ya generé el conocimiento. Un abrazo. Muchas gracias, Carlos. Vamos a